¿Qué es la econofísica? En estos programas que dedicamos al mundo de la física, estamos hablando de otras ciencias ligadas más o menos a la física y en las que la física tiene una mayor o menor intervención. Pero esta palabra ya existe, esta unión de la física y la economía. Y desde luego, para hablar de ello, qué mejor que contar con un físico y con un economista. Tenemos al catedrático de Econometría de la UNED, Mariano Matilla García. Bienvenido. Bien hallada. Y también está con nosotros, como es habitual, Carlos Santorán, catedrático de Física de la UNED. Bienvenido. Hola, Isabel. He empezado por decir que la econofísica, y no sé si será algo real, es la unión de la economía y de la física, o de la física y la economía. Podemos empezar por hablar de este nexo, de esta unión. Profesor Matilla. Bueno, yo creo que si está la palabra, es que existe como realidad. Y quizás lo que es difícil a día de hoy es definirla, porque no hay un consenso claro entre lo que es, pero hay una serie de elementos que sí que podemos indicar, que quizás sí que nos sirvan para intentar dar una mínima definición, ¿no? Por un lado, como su propio nombre indica, está la parte de la economía y la parte de la física, y lo interesante es que una parte de la comunidad científica de los físicos ha prestado atención relativamente hace poco tiempo, de forma sistemática, a lo que es la economía. ¿Y cómo lo han hecho? Pues introduciendo métodos, tecnologías, cadenas de razonamiento que habitualmente han funcionado en la física, funcionan y por lo tanto pueden ser susceptibles de dar respuestas a problemas abiertos que hay en economía. Esas técnicas, lógicamente, esa metodología, esa aproximación, pues iremos viendo que tiene cierta prestancia a lo largo de las preguntas que nos hagamos. Dos preguntas así para empezar. Primero, el sentido que tiene esta conjunción de estos dos campos científicos y otro. Parece que la matemática de alguna manera siempre ha estado en medio, digamos, de la economía por un lado, de la física por otro. ¿Sería también un nexo de unión la matemática y estos modelos matemáticos, tanto para la economía como para la física, profesor Antorán? Yo creo que sí, no solamente es un nexo de unión, van por delante de nosotros, tanto en física como en matemáticas. Los matemáticos tienen la rara habilidad de demostrar teoremas y resolver problemas que ni siquiera los físicos, ni los economistas, ni los sociólogos, ni siquiera los médicos se los han planteado. ¿Que nos unen? Sí que es posible que nos unan. Pero es así, los matemáticos sí que están en medio porque al fin y al cabo es la herramienta que nos permite resolver los problemas. Sí, en efecto, yo coincido totalmente con Carlos. Vamos a ver, quizás es el lenguaje común que tenemos, ¿no? Podemos tener distintos tipos de problemas de naturaleza distinta y la forma de conducirlos ordenadamente y basada en el método científico es utilizar un lenguaje común para todos y ese lenguaje a día de hoy son las matemáticas. ¿Los métodos entonces serían compartidos entre las dos disciplinas? Hombre, ahí discrepo un poco. Yo creo que hemos llegado antes los físicos que los economistas. Pero bueno, sí que son compartidos. Porque nos basamos en modelos. Con los modelos sacamos leyes. Y luego una vez tenemos una ley intentamos aplicarla en todas partes o en todos los sitios posibles y a partir de ahí sacar conclusiones y poder predecir lo que va a ocurrir. ¿Qué más interesante que puede ocurrir a un economista que predecir el futuro y ver lo que va a pasar dentro de un mes o 2 meses? Eso se hace mediante modelos. ¿De dónde los han sacado? Nosotros los hemos sacado observando la naturaleza. Ellos lo que han hecho ha sido observar los modelos que hemos observado nosotros en la naturaleza para sacar sus leyes, que por su integración no son tan, digamos, no tan exactas, sino que se puedan seguir tan al pie de la letra por diversos motivos. Bueno, decía un sociólogo, y viene muy a cuento de lo que nos está diciendo el profesor Antorán, que los físicos tienden a verse a sí mismos como los señores de la jungla académica, considerando sus propios métodos por encima de cualquier otro. ¿Comparte esta opinión? Eso es Duncan Watts que lo dijo. Bueno, él es sociólogo y nos tiene en muy alto criterio. La verdad es que somos como elefantes en cacharrería. Lo que nos falta siempre a los físicos no es tener el modelo, sino tener el lenguaje común con otras ciencias para poder colaborar. Sí, en efecto. Los físicos llegan antes al uso de las matemáticas, como no puede ser de otra manera. Básicamente, si ponemos el paradigma del físico por excelencia o el que inicialmente, ahí me meto en un terreno que no es propiamente el mío, pero que puede ser una imagen que toda persona que nos esté escuchando pues puede tener de lo que es un físico, pues un nombre que seguro que se le viene a la cabeza es Newton. Newton, efectivamente, es uno de los grandes pensadores de la física, es de hecho quizás el primero.
y sorprendentemente tuvo mucha influencia sobre uno de los primeros pensadores en economía, de hecho quizás el fundador o padre de la economía, que fue Adam Smith. Esas relaciones entre la economía y la física aparecen tan pronto como en ese momento, y el nexo de unión es precisamente el método científico. Ahora hablaremos también, yo creo que desarrollaremos todos estos temas, pero hemos dicho también que las matemáticas están subyaciendo pues, por las dos ciencias, claro. Es decir, la economía y la física podemos decir que utilizan modelos y técnicas estadístico-matemáticas comunes. ¿Se hacen el mismo tipo de preguntas? Yo creo que no se hacen el mismo tipo de preguntas, pero sí lo que estudian son sistemas de muchos elementos. En nuestros casos pues son electrones, son gases, estudian las moléculas de gas. En economía estudian el comportamiento de los mercados, pero hay una diferencia, y la diferencia yo creo que es nuestros elementos son inertes, mientras que en el otro caso son personas. Y claro, no es lo mismo. Claro, esta es quizás la diferencia más evidente, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetos de estudio en economía? Pues son los agentes en general. ¿Y un agente qué es? Pues un agente es desde una persona, un niño, una empresa, una comunidad autónoma, un país. Todos estos son nuestros agentes. Y estos agentes tienen singularidades muy especiales que los diferencian de los seres inertes a los que se refiere Carlos. Y son elementos que podemos pensar, como alguna vez he utilizado el ejemplo de las nubes, ¿no? Los climatólogos estudian el comportamiento de las nubes y lo estudian con mecanismos de la física, con procedimientos de la física basados en modelos complejos, modelos incluso caóticos, pero esas nubes, cuando las estás estudiando, una nube se acerca a una montaña o una nube se acerca a otra nube, no alteran su comportamiento. En cambio, nuestros agentes, que son personas que toman decisiones económicas, que no solo son decisiones monetarias, sino son decisiones económicas. El mero hecho de elegir tomar una determinada decisión y hacer una acción ahora quiere decir que renuncias a otra. Este tipo de cuestiones que son las que a nosotros nos interesan, pues estas personas, si ven que se van a dar un golpe contra una montaña, como ve esa nube que se va a dar un golpe contra una montaña, se apartan. Y las nubes no hacen esto. La diferencia que veo yo, si podemos decirlo así, espero que sí, Mariano, es que en física tenemos modelos limpios. El modelo generalmente no varía con el tiempo, o sea, tienes un modelo que persiste. Mientras que en economía el modelo en sí es dependiente del tiempo, dependiendo de las circunstancias, se altera el modelo y el comportamiento de esos agentes, que yo creo que cita él, y entonces cambia. Tienes que resolver el modelo a la vez que resolver el cambio que está ocurriendo en el modelo. Vamos a hablar un poco de todo esto que aquí ya se ha planteado. Por un lado, ya se ha hablado de modelos complejos o modelos caóticos que la física puede aportar a la economía. Esto por un lado. También las herramientas de estadística matemáticas que se aportan. Pero en concreto, si tuviéramos que decir la mayor aportación de la física a la economía, ¿cuál sería? Bueno, pues no sé si es la mayor, pero desde luego de las más importantes, yo la primera que pondría es una de las cosas que habías citado anteriormente, que es el rigor. El rigor procede también de las matemáticas, pero las cadenas de deducción que nos invitan a hacer las matemáticas a través de las distintas técnicas que hay, ¿no?, desarrolladas, pues nos permiten ponernos primero, entender, como decíamos al principio, un idioma común. Entonces, quizás lo más importante es el método científico es esencialmente el mismo, el método. ¿Vale? Sería el punto más importante, porque de otra manera no podríamos decir que las dos son ciencias. No se suele decir que la física es la ciencia dura y la economía es la ciencia dura de las ciencias sociales. Esto yo creo que es cierto. La física lleva hasta el límite el método científico utilizando unos procesos o cadenas de razonamiento, como vengo diciendo, matemáticas muy bien estructuradas, y la economía hace lo mismo sobre estos agentes que estábamos hablando. Entonces, lo más importante que compartimos es este método y aplicarlo de forma rigurosa. Para eso, la física hace una cosa muy interesante, que es la que más entiendo que hemos aprendido, y es modelizar. La física, cuando modeliza, es como cuando hacemos un mapa, más o menos. Si hacemos un mapa, el mapa nos sirve para guiarnos por la carretera, pero no es una representación exacta de todo lo que ocurre. Pero, sin embargo, si queremos utilizar un mapa, no hace falta tener la exactitud de dónde está la montaña, dónde está la ciudad, para exactamente, más o menos te guías por el mapa y sabes llegar. Pero es una representación a escala muy pequeña que es útil. Y si le damos la vuelta, profesor Antonaz, es decir, la economía aporta a la física, ¿pueden trabajar juntas en algunos campos? Hombre, la economía ha aportado a la física muchísimos problemas y ha abierto numerosos campos.
campos a físicos que se estaban dedicando, por ejemplo, al estudio, como había a finales del siglo pasado, a estudio de transiciones de fase, de sistemas alejados del equilibrio. Estos son sistemas alejados del equilibrio. Es una física nueva que aparece en los años 60, 70 y que da lugar a todo un nuevo campo de la física no lineal y justamente una aplicación, porque siempre que se nos pide en física, ¿eso para qué sirve? Entonces sí que hemos sido capaces de entrar en campos, ya entramos en algún programa antes en medicina, pero hemos sido capaces de entrar en un campo tan importante como la economía. Lo que pasa es que, como decía antes Mariano, nos faltaba un lenguaje común, porque ellos tienen transiciones de fase igual que nosotros. Entonces nosotros lo modelamos directamente en gases, por ejemplo, en sistemas de espines. Ellos lo hacen en evoluciones de mercado. Esos comportamientos de divergencias de ciertos exponentes, de ciertos valores, de algunas variables físicas, estoy seguro que existen también en economía. Hay revistas muy prestigiosas de física que publican trabajos que tienen una gran carga económica y que nos hablan además, por ejemplo, del movimiento browniano, que me gustaría que nos explicaran de qué hablan estas revistas importantes y por qué hacen hincapié en temas que tienen que ver con la economía. Es cierto, sorprendentemente muchas revistas prestigiosas de física, de las que Carlos conoce perfectamente, recogen muchos trabajos publicados donde cuando vas a leer el abstract del trabajo o incluso el título, pues te quedas un tanto sorprendido para un físico, posiblemente. Y es que de repente van a hablar sobre cómo evolucionan las rentabilidades de un producto financiero cotizando en un mercado diario. Y de repente, el artículo precedente es de algo relacionado con la física de partículas. Y sin embargo, es la misma revista, el mismo comité editorial, el mismo prestigio, el que da por contribuciones a la ciencia unas y otras, ¿no? Entonces es muy natural que digamos, ¿cómo demonios aparece aquí este tipo de preguntas? Y quizás el campo donde más ha germinado esta relación entre la economía y la física es en el análisis financiero. Hablemos, aunque sea brevemente, de finanzas y hablemos también de algo que, bueno, mirando un poco lo que iba a ser el programa de hoy, me han llamado la atención bastantes cosas. Por ejemplo, las variables. Hemos hablado en física en numerosos programas de variables. Cuando hablamos de economía y hablamos de finanzas también, vemos que las variables están ahí, que el concepto tiempo, por ejemplo, que también se habla muchísimo en física, también está ahí. Probablemente de una manera diferente, pero también comparten todo esto. ¿De qué manera, profesor? Bueno, puede haber varias. A mí la más evidente, que creo que además puede ser la más interesante, es que el objeto de estudiar las variables, tanto en la física como en la economía de variables, nuestras variables son peculiares, como he dicho antes, nuestro objeto de estudio es peculiar y nuestras variables son peculiares, porque una variable para nosotros puede ser, si estamos estudiando el efecto que tiene el nivel educativo sobre el salario por hora de los trabajadores, esto es una pregunta de forma natural de la economía, de economía laboral. Entonces, esa repercusión tiene que ser medida. Y esa es la variable. ¿Y cómo a veces utilizamos para ver si hay una relación? A veces, no siempre. Para ver si hay una relación entre una variable y otra. Lo tenemos que hacer a través del tiempo. Tenemos que ver si ambas varían en el tiempo de una forma similar o disimilar, de tal manera que podamos encontrar pautas o patrones reconocibles que nos ayuden a explicar lo que observamos. O sea, que lo que buscáis básicamente son correlaciones. Las correlaciones, lógicamente, son una cosa importante, pero no solo, porque las correlaciones per se no nos informan de ningún tipo de mecanismo de relación causal. Dos cosas pueden estar correlacionadas casualmente porque comparten una tendencia que no tiene nada que ver una con otra. La correlación es una especie de indicador de que puede estar pasando algo, pero lo que tenemos que ver es desmentirlo o no. Buscamos otro tipo de relaciones. Relaciones normalmente no lineales, que puede haber entre las variables, en fin. En estadística, sobre todo, se utilizan mucho las variables y también esta variable tiempo de la que hablábamos. Por supuesto, el tiempo para que lo veamos con claridad. Si no tenemos la variable tiempo ni en economía ni en física, tenemos problemas. Tenemos problemas porque no podemos ver qué es lo que está pasando. Cualquier tipo de mecanismo causal lo tenemos que ser capaces de observar a lo largo del tiempo, por una sencilla cuestión. Quizás es razonable pensar en ciencia que si tenemos dos variables y una causa la otra, primero tiene que acontecer una y después la otra. Esto estamos viendo a lo largo de todo el programa de qué manera dos ciencias pueden ayudarse
a la vez pueden compartir modelos. Podríamos, y casi ya para acabar, y me gustaría una intervención de los dos, volver a hacer hincapié en lo que consideran que une y en todo caso también en lo que consideran que separa. Nos unen los modelos, nos une la matemática y nos une el rigor. Antes no he querido decirlo, pero con la respuesta de antes de Mariano, tú has preguntado por el mayor y él no ha contestado, no sé cuál es el mayor, porque para decir el mayor tienes que haber explorado todo un espacio y de saber que este es el que más resultado ha dado. Y como eso no somos capaces de hacerlo, puedo decirte, bueno, conozco un máximo relativo y para mí el máximo relativo es este, desconozco ese otro. Fíjate, eso es rigor hablando y eso es algo que se pega muchas veces de los físicos, espero. Entonces, eso es lo que me parece que nos une. Sí, celebro que lo hayas apreciado. Por mi contestación anterior, que no he dicho cuál era el mayor, pero si hay algo que resaltar para mí que lo une, ya he dicho anteriormente que quizás sea el lenguaje común son las matemáticas, la modelización, la interpretación de la realidad a través de modelos. Sabemos que esos modelos no son en economía necesariamente ciertos, pero en física sí son muy ciertos. Los modelos de la teoría general de la relatividad y el modelo general que llaman está muy cerrado. Hay cosas abiertas, está muy cerrada, falta la reconciliación entre los elementos de las partículas, la física de las partículas y la física gravitacional o la física del universo, ¿no? Pero en economía también podríamos encontrarnos cosas que están muy alejadas. ¿Cómo reconciliar la macro y la micro? Donde macro me refiero a la macroeconomía que nos afecta a todos, con la microeconomía que también necesariamente nos afecta a todos. ¿Cómo reconciliamos eso? ¿Existe algún mecanismo, algún modelo que aúne, que conjugue estas cosas? Sí. Y están formulados a través de elementos matemáticos. Diferencia entre, la estadística matemática me refiero, la diferencia entre los modelos aplicables a la física y los modelos aplicables a la economía, esencialmente está, como hemos dicho antes, en lo que estamos estudiando. Nuestros agentes, que son sindicatos, trabajadores, personas, gente que va a comprar el pan, estos agentes nuestros toman decisiones. Mientras que cuando Newton deja caer la manzana se cae y no toma ni una sola decisión, pero necesariamente nuestros agentes toman decisiones. Y si saben que va a pasar algo, lo anticipan. Entonces, lo que hacen muchos modelos económicos es meter dentro del modelo cómo se anticipan, modelizar su grado de anticipación. Eso lo aprendemos también de la física. Fíjense todos nuestros oyentes, modelos, rigor, que ha quedado muy claro que los dos han utilizado esta palabra rigor. Yo como periodista tengo que buscar el titular, todo lo contrario, quizá porque no está dentro de la ciencia y el titular es cuál es el mayor o cuál es el menor, siempre un titular. Sin embargo, ustedes han ceñido al rigor y a los modelos, tanto económicos como físicos. Muchísimas gracias. Yo creo que da tema para hablar muchísimo más y continuaremos hablando. Gracias a los dos. A ti, Isabel. A ti. Chao.